Platicamos ahora un poquito de los Raiders de Las Vegas. Eh, Desgraciadamente, si nos vamos al proceso histórico, a mí ya me ha tocado ver que juegan en Las Vegas, que jugaron en Los Ángeles, que jugaron, se fueron, regresaron a Oakland y que en su momento, a principios de la década de los 80, y muchos chavos pues ya desconocen este dato, en porcentaje llegaron por ahí de 1983-84, llegaron a ser el equipo con el mayor porcentaje de ganados y perdidos de todas las ligas profesionales, inclusive de hockey, de básquetbol, de béisbol, en los Estados Unidos, evidentemente el mejor en rating ganador, ¿no? Pero recuerden que los equipos son medidos no por la cantidad de partidos que ganan, sino por ganar campeonatos. Entonces igual llegaste con un récord de 9-7, pasaste de panzazo, pero agarraste una racha y terminaste coronándote campeón en el Super Bowl, que es lo que, por ejemplo, en algún momento les pasó a los Gigantes de Nueva York, que se enracharon y literalmente ellos tenían que jugar juego de campeonato una vez a la semana durante 2 meses, ¿no? Porque si perdían ese juego quedaban totalmente eliminados. Entonces, la situación con los Raiders, desgraciadamente, ha habido mucho tiempo en el que no ha habido campeonatos. El último campeonato fue el 22 de enero de 1984, el mismo año en el que salió el famoso comercial de Apple, cuando se anunció por primera vez la aparición de la Mac. Ese fue el último campeonato y me acuerdo perfecto que yo todavía no acababa de digerir bien lo que había implicado que durante varios años apoyé a los Vaqueros de Dallas, pero lo entiendo como un chavo que todavía apenas está empezando a definir que te estás yendo hacia donde se va la bola y se va la mayoría, y en este sentido la pérdida de 3 campeonatos de conferencia seguidos para llegar al Supertazón 16, 17 y 18 fue lo que me hizo enojar mucho. No, 14, 15 y 16 fue lo que me hizo enojarme con los Vaqueros. El primero porque ni siquiera llegaron al campeonato de conferencia, en el caso del Supertazón 14, porque los que llegaron al campeonato de conferencia y lo ganaron fueron en este caso los Carneros de Los Ángeles. Para el siguiente Supertazón, para el Supertazón 15, llegaban también como favoritos, pero habían quedado en segundo lugar. Les tocó ir a visitar a unas Águilas de Filadelfia que los estaban esperando con las garras bien afiladas y les dieron una repasada impresionante en ese campeonato de conferencia, para que al final de cuentas las Águilas de Filadelfia terminaron a su vez perdiendo con los Raiders de Oakland. Y yo me acuerdo de esa situación, que yo le iba a los Raiders porque no quería que ganaran las Águilas, porque estaba muy enojado en ese plano, ¿no? En el Supertazón 14 yo quería que ganaran los Carneros porque me caían gordos los acereros, lo que son las cosas, ¿no? Y no quería que ganaran un cuarto campeonato, y pues evidentemente eso tampoco salió. Para el Supertazón 16 es la famosa atrapada con la que les terminan dejando en la lona a los 49 de San Francisco. Pero habría que recordar que, contrario a lo que piensa mucha gente, ya con ese pase de anotación ganaron. No, todavía le quedaban 46 segundos y por lo menos un tiempo fuera a los Vaqueros para poder regresar, y de milagro hubo un pase completo a Drew Pearson que Ronnie Lott agarró casi con un dedo del jersey a Drew Pearson, y por milagro no se rompió el jersey y lo alcanzó a derribar, pero se les hubiera podido ir, y desgraciadamente en la siguiente jugada soltó el balón Danny White y se acabó ahí el asunto, ¿no? Y para el siguiente, para llegar al Supertazón 17, otra vez campeonato de conferencia, y ahora pierden con los Pieles Rojas de Washington, ¿no? Entonces, a partir de ese momento dije, ¿saben qué? A volar, te detesto, Dallas, no quiero volver a saber nada de ti, porque además de los 3 campeonatos, uno fue muy reñido, el que fue con San Francisco, y los otros 2 me dieron una paliza espantosa, ¿no? Entonces, como que yo andaba en la deriva cuando empezó la temporada de 1983, y me acuerdo que estaba preparando el desayuno un domingo, iba a empezar la transmisión, y no estaba bien definido, porque en aquel entonces dependían de otra serie de circunstancias qué juegos eran los que transmitían los de Televisa, y pues decidieron que se iban a quedar con el juego, que el primer juego era Bengalíes de Cincinnati contra Raiders de Los Ángeles, porque ya se acababan de
de mudar. A mí me caía bien Ken Anderson, el mariscal de los bengalíes, me caían bien los bengalíes, me había gustado el cambio de uniforme, sentí feo cuando perdieron con San Francisco en el Supertazón 16, y como que dije, pues, me gustaría ver que fuera un buen juego, ¿no? No me caían mal los Raiders, pero ya en cuanto vi cómo empezó a notarse el dominio de los Raiders, como que dije, achirón. Entonces decidí que si se podía ver los siguientes juegos, los iba a ver, y me chuté la mayor parte de los juegos de los mismos, y justamente cuando decidí que yo soy de aquí, resulta que es cuando terminan siendo campeones, ¿no? Y pues desgraciadamente esa buena fortuna que tuve de escoger el equipo adecuado para que saliera campeón en su momento, pues ya llevamos, si esto fue, el Supertazón fue en 1984, pues tomemos en consideración que ya son 41 años, en los que sigo esperando, ¿no? Entonces, para cuando me dicen que cómo le puedes ir al Cruz Azul si llevaba casi 20 años de no campeonar, llevo 41 con los Raiders, ¿no? Y como algún alumno dijo en algún momento que se enteró que yo le iba a los Raiders y a los cementeros de la Cruz Azul, que decía, pues lo que me queda muy claro es que ustedes de fútbol no saben nada, ¿no? De americano no saben nada, cosa que sí me dio mucho coraje, y me permitió además cimentar muy bien mi pensamiento al momento de decir, más bien el que no entiende el contexto eres tú. Y así como tú ahorita, ¿a qué equipito le vas ahorita? Los equipos que están de moda ahorita, espérate dentro de 20 años a ver si le sigue yendo, y ahí es donde me vas a demostrar que verdaderamente eres un buen aficionado en las buenas y en las malas. Si hay algo que yo puedo reflejar al momento, y otros alumnos si se dieron cuenta, si hay algo que yo puedo decir que soy al momento de decir a qué equipos le voy, es que soy paciente y soy fiel. Entonces, eso sí me queda muy, muy claro de lo que implica el saber seguir, el darle seguimiento a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a partir de aquel momento, hubo algunos momentos interesantes para llegar al Supertazón 25, llegaron al campeonato de conferencia, pero desgraciadamente pues les metió una tranquiza a Buffalo. Es cuando Buffalo llegó a 4 supertazones seguidos, y de ahí comenzó un poquito ya el declive, comenzó un poquito la decadencia. Tenían buenas elecciones colegiales, pescaron a Tim Brown, todavía por ahí medio le negociaban para acabar de sacarle jugo cuando la franquicia se distinguía, porque ahí llegaban a morir, literalmente, deportivamente hablando, claro. Muchos jugadores que pues ya eran vistos como un fracaso en cualquier otro. Fue el caso de Jim Plunkett, fue el caso de Lyle Alceido, y pues de repente llega Mark Hostetler, de repente llegan a algunos. Bueno, pues en su momento hasta el propio Jerry Rice terminó llegando a jugar en el último equipo, que realmente fue espectacular y que tuvo grandes juegos para el año 2002, si mal no recuerdo, 2001, 2002, y que desgraciadamente pues hay una polémica allí de que algo pasó cuando se enfrentaron en ese supertazón a los Bucaneros de Tampa Bay, en donde todo lo que había implicado la ofensiva más poderosa de la liga, el líder pasador de la liga, el jugador más valioso de la liga en el caso de Rich Gannon, con receptores como Jerry Rice y Tim Brown, etcétera, con corredores, pues a lo mejor no muy espectaculares, pero que te cumplían, que te sacaban adelante en los partidos, que habían tenido la mala fortuna que en el campeonato de conferencia anterior les dislocaron el brazo con toda la mala intención a Rich Gannon, y pues le mataron la ofensiva, y por eso en el supertazón anterior los que llegaron fueron los Cuervos de Baltimore, que terminaron saliendo campeones en aquel entonces para el supertazón 35. Y fuera de esa temporada que culminó de manera tan asquerosamente deprimente con el Supertazón 36, a la temporada siguiente todo el equipo se vino para abajo, porque además, y es lo que les decía que es una duda que se tiene ahorita, se rumora que el que se había quedado como head coach, en el caso de Bill Callahan, literalmente vendió el resultado, porque él no estaba conforme con ser el head coach, ¿no? Cosa que me parece una verdadera estupidez. Si no estás conforme, no aceptas el puesto, o no estiras el equipo para salir campeón, y si ya estás llegando a esos niveles, no lo te echas todo por la borda al final, ¿no? Cuando vino este canje que por alguna razón que algunos también seguimos sin entender,
terminó llevando a John Gruden, que había armado todo ese equipo y se había identificado plenamente con él, le había llevado a que lo canjearan y que lo mandaran a él como entrenador a los Bucaneros de Tampa, con el que termina saliendo campeón. Un equipo que a su vez había sido previamente armado por Tony Dungy, ¿no? Y muchos dicen que pues en realidad John Gruden tampoco es tan bueno. De allí para acá, pues ahí viene en esos los siguientes 20 años la decadencia absoluta. Por supuesto, donde ese equipo se empezó a hacer poderoso es cuando llegan a un juego de playoff contra los Patriotas de Nueva Inglaterra para la temporada 2001, este famoso juego en la nieve que estuvo cerradísimo, que se fueron a tiempo extra, el famoso juego del balón suelto de Tom Brady que sacándose de la manga una regla que muchos desconocíamos en aquel entonces, decretaron que no era balón suelto sino pase incompleto, se le da la oportunidad nuevamente a los Patriotas y ahí algunos dicen a partir de ahí es donde viene el salto para que inicie la dinastía, ¿no? Y esta regla del tuck rule que muchos desconocíamos, de que ya el balón ya iba para adelante, etcétera, y que no quedó muy claro que digamos en la repetición, a mí lo que me acaba de molestar más, y por eso entenderán que tampoco me cae bien Tom Brady, hubo un momento en donde no sé si en algún TikTok o en algún short para YouTube, hace el comentario haciéndose el chistosito y se acuerda de la regla del tuck rule, voltea para un lado, voltea para el otro, se acerca a la cámara y dice, es que en una de esas sí fue balón suelto, ¿no? O sea, por eso no puedo yo aceptarlo como el mejor de la historia. El que le puso en la torre a muchos de los que decían, pues tiene 7 supertazones, sí llegó a 9 y ve todos los números que tiene, etcétera. Sí, pero a él llegaban, lo tocaban, le marcaban automáticamente casi el castigo a los linieros, ¿no? A él hubo muchas reglas que lo favorecieron, lo beneficiaron, y este tipo de situaciones es la que, pues evidentemente no siendo patriota en Inglaterra y siendo de los equipos que resultamos afectados por ellos, Mercedes lo odia por los partidos que le terminaron ganando a los acereros, con jugadas sumamente polémicas, etcétera, y que te salgo además con este chistecito de que en una de esas a lo mejor pues sí fue balón suelto, pues es lo que nos permite entender por qué no lo vemos como el mejor. Pero el que le cerró la boca a muchos de sus defensores fue Terry Bradshaw, porque en alguna ocasión, creo que cuando consiguió su cuarto supertazón o su quinto supertazón y su cuarto jugador más valioso del mismo, le llegaron a preguntar a Terry Bradshaw, ¿no? Que pues ustedes saben que él llegó a 4 supertazones y ganó 4 supertazones, y siendo jugador más valioso en 2 de ellos. Y le preguntaron si él tenía algún comentario que hacer con respecto a lo que había conseguido Tom Brady, y dice, así que si le envidia algo a Tom Brady, le digo, no es de envidiarle, no tengo nada que envidiar, que bueno, me da mucho gusto que consiguiera lo que quisiera, nada más que él sí logró algo que yo no logré. ¿Y qué es lo que él sí logró? Perder un supertazón. Yo llegué 4 veces y yo gané los 4. Sí, yo no sé qué se siente perder un supertazón, ¿no? Entonces, como que hacerles así en la cara a los detractores, y lo mismo puede decir Joe Montana. Entonces, en esa línea, también recuerdo los 2 supertazones que específicamente Brady perdió contra los Gigantes de Nueva York. En cuanto se termine el partido, donde ya se hace oficial la derrota, él no fue a saludar a Eli Manning, él no fue a saludar a Tom Coughlin, él desencajado se sale furioso y no quiere hablar absolutamente con nadie, cosa que es algo que mucho del aficionado del deporte allá en Estados Unidos toma muy en consideración, ¿no? O sea, mientras las cosas van bien, todo va bien, mientras las cosas van mal, los que tienen la culpa son los demás, y eso también se reflejó mucho con el último supertazón que perdió contra los Gigantes, con los comentarios de su entonces esposa Giselle Bungen, quien le echó la culpa a todos, menos a su marido, ¿no? Entonces eso nos da una idea de cómo funcionan las cosas y por qué se forjan este tipo de rivalidades deportivas. Desgraciadamente, en ese periodo ya del 2002 para acá, pues los Raiders, ni por equivocación, ¿no?
no han podido hacer absolutamente nada. Tuve la oportunidad de ver un juego oficial cuando vinieron a jugar aquí al Estadio Azteca, una temporada que pintaba para ser muy buena, si mal no recuerdo la del 2017, en donde tenían buena ofensiva, donde tenían buenos receptores con Amari Cooper, donde estaba muy afinado el propio... Ay, se me fue ahorita el nombre del mariscal. Y desgraciadamente las cosas no se dieron en un juego en donde pues ya básicamente tenían que empezarse a cuidar. Una jugada inocua que ya no tendría mayor trascendencia, le termina cayendo un liniero ofensivo al mariscal y le rompe la pierna. Y a partir de ese momento, además, pues, la tragedia de ver cómo él se acaba de dar cuenta que le acaban de romper la pierna y la desesperación con la que está volteando a ver a la banca de que vénganme a ayudar y darse cuenta de lo que esto implica. Y a partir de ahí, sin el mariscal, el equipo se vino para abajo, ¿no? Entonces, sí tuve el privilegio de verlos ganar aquí en el Estadio Azteca contra los Tejanos, pero al año siguiente regresaron una vez más, nada más que el juego era contra los Patriotas, y me volvieron a invitar para que fuera al estadio. Y dije, aquí sí, ¿no? Es que vamos a ver a Tom Brady, pues váyanlo a ver ustedes, porque a mí no me interesa. Pero es que vienen tus Raiders, sí, pero ya sé que les van a meter una tranquiza. ¿Por qué? Porque el equipo ya se estaba empezando a venir para abajo, ¿no? Ya se estaba empezando a descarapelar lo que se había construido. Y de ahí para acá, chispazos de que de repente tienes un buen esquinero, chispazos de que por ahí tienes el mejor pateador de despeje de la liga, cosa que para mí nunca ha sido un privilegio, del hecho de que tengas desde Ray Guy a despejadores de altísimo nivel, pues también si se destacan es porque se la pasan despejando todo el tiempo en cuarta. Y eso significa que no estás avanzando lo que deberías de avanzar, ¿no? O que tienes un muy buen pateador. Pues eso también significa, desde lo que pasaba con Janikowski, o sea, pero dependemos demasiado de Janikowski o dependemos demasiado de Carlton en el tiempo contemporáneo, ¿no? Entonces, son de las cositas en donde pues es muy padre tener a un liniero defensivo tan destacado como viene siendo en el caso de nuestro número 98. Viene siendo muy interesante tener buenos pateadores o equipos especiales bien motivados, pero no sirve de nada si terminas perdiendo los juegos en el último momento, ¿no? Y ahí el desfile de entrenadores, porque el otro punto focal, lo que fue un modelo de negocio bien interesante con Al Davis como fundador de la Liga Americana, fundador de los Raiders, comisionado de la Liga, etcétera, pero siempre la antítesis, por eso los malosos, ¿no? Todo el tiempo chocando con la Liga, yendo en contra de Pete Rozelle, yendo en contra pues literalmente de todos los comisionados, Tagliabue, todos los comisionados que han venido a posteriori. Todos en algún momento tuvieron una fricción con Davis, pero Davis tenía bajo la filosofía de Just Win Baby, o sea, se dice que les daba buena lana a los jugadores para que ellos simple y sencillamente, tú deja de preocuparte por el dinero, tú nada más gana. Para eso es lo único para lo que te traje. No te traje para romper récords, no te traje para ser el mejor de la liga, tú nada más gáname partidos, ¿no? Y esa fórmula le funcionó hasta 1983. En adelante, las fórmulas de la liga empezaron a cambiar, vinieron los billetazos, ahí fue cuando se posicionaron los 49, cuando se posicionaron los Vaqueros de Dallas, era ver quién soltaba más billete. Ahí es en donde la liga tuvo que poner un límite para decir, hay un tope salarial y aquí vamos a tener que hacer que la liga se empareje. Y la filosofía de Al Davis, que tanto resultaba de agarrar renegados, de ustedes jueguen a pasar largo, a la bomba famosa, que era la filosofía básica de los Raiders, que te permitía entender por qué tuvieron a Tim Brown, por qué tuvieron jugadores que a lo mejor no eran tan rápidos, pero te agarraban las pedradas que les mandaran, ¿sí? Y que de tener muy buenos receptores en ese sentido, y si se podía rápidos como Cliff Branch, eso es lo que te permitía tener una gran ventaja. Pero en los tiempos ya de los 90 y los 2000 en adelante, salvo la excepción de Tim Brown y el propio Jerry Rice, esa fórmula ya no volvió a funcionar.
y tener mariscales que puedan tener brazos de cañón, pero nada más la puntería no la tienen, o que tienen ahí el último jaloncito dentro de la vida profesional de Rich Gannon, y de ahí para acá nada más no. Simple y sencillamente mariscales que más o menos te pueden terminar administrando un poquito el juego, como el caso de Derek Carr. Pero Derek Carr, y eso lo he platicado con amigos muy, muy, muy buenos analistas y aficionados, que te dicen el problema de Derek Carr fue que después de que le rompieron la pierna, se le perdió toda la confianza. Esto hasta a mi esposa Mercedes, que ya se hizo una muy, muy, muy buena y muy respetable analista del juego. Ella ya sabe ver el juego desde la trinchera y no desde las jugadas espectaculares. Ella misma fue la primera que me hizo notar, ¿no? Es que yo lo siento como que le da miedito, yo siento como que no está aguantando lo que aguantaba antes, y esto es una coincidencia con la mayor parte de los especialistas que te dicen la confianza se le cayó. Derek Carr se murió profesionalmente desde que le rompieron la pierna y nunca la acabó de recuperar. Y de allí el desfile de entrenadores, coordinadores defensivos, coordinadores ofensivos, que pues nada más no han acabado de dar bola, ¿no? Y ahora este analista que les decía que es muy gritón, que trabajó en TV Azteca, él suele decir mucho que la liga es una liga de mariscales, ¿no? Hemos tenido casos en los que los equipos campeones de Supertazón tienen mariscales más que mediocres, pero tienen una defensiva extraordinaria y una línea ofensiva maravillosa, y pues no importa, ¿no? Que ellos nada más agarren, medio repartan el balón, como pasó justamente en el Supertazón 35, donde literalmente los Cuervos no tenían un mariscal absolutamente para nada destacable, inclusive terminando el partido, o sea, festejan y todo y le avisan que está despedido, ¿no? Porque ya se venció el contrato y ya no lo van a recontratar. Entonces, pues de repente también te das cuenta que no todo depende nada más del tener el mariscal, sino de hacer la fórmula suficiente, el equipo adecuado, que puede tener estrellas, pero esas estrellas sin línea ofensiva, sin corredores, etcétera, no llegan ni a la esquina. Es el caso de lo que pasa con los actuales campeones de los últimos 3 años, campeones, 4 años, campeones 3 veces, el caso de Kansas, y que viene siendo un incidente lo que pasó en este Supertazón, donde se sabía que podían perder, pero no perder de esa manera. O sea, tarde o temprano iban a tener un juego malo, sí, tarde o temprano iba a pasarles esto, y desgraciadamente pues, les tocó en el último Supertazón, donde la soberbia se paga y los equipos no son perfectos. Entonces, el ejemplo de que no son perfectos es que en todas las temporadas de los Supertazones en los últimos 59 años ha habido solo un equipo que jugó perfecto la temporada y la postemporada, que son las que cuentan, que es el caso de los Delfines de Miami del año de 1972, ¿no? Y que si te echas incluso para atrás no te vas a encontrar otro ejemplo, tal vez en una liga no muy reconocida, en donde en su momento, creo, si mal no recuerdo, los Browns de Cleveland en algún momento, pero ni siquiera formaban parte del NFL, llegaron a tener alguna temporada perfecta, pero pues estoy hablando de los 40, o sea, para que te des una idea de una liga que además no es la NFL, y que su único equipo sobreviviente pues fueron los Browns de Cleveland, que se terminaron integrando ya a la Liga Nacional, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, había la expectativa, yo mismo lo llegué a pensar, de que pudiera contratarse a Shedeur Sanders. Les iba a tocar la 6ª ronda, no podían agarrar los mejores mariscales como Jackson Dart o algunos de los otros que terminaron pescando, por ejemplo, los Titanes de Tennessee, y en el caso de Dart, que lo terminaron agarrando los Gigantes de Nueva York. Pero en una de esas, oye, si Shedeur llega a pasarse tantito de ser el quinto, nosotros somos los sextos en escoger, y no lo escogieron en la 6ª oportunidad que les tocaba de la primera ronda, pero tampoco lo escogieron en la 6ª de la segunda, ni en la 3ª, ni en la 4ª, y eso ya para cuando fue la 5ª vez que lo pasaron y no lo seleccionaron, ahí es donde yo ya empecé a sentir, está bien que no lo escojan los Raiders, ¿no? Pero no está escogiendo a nadie más, aunque yo hablaré un poquito de ese tema para el siguiente bloque.
Y pensando que, bueno, se hizo la contratación, Pete Carroll, cuando llega como head coach, al que se termina trayendo es a Gino Smith, que en su momento fue primera selección colegial de los Reyes no, perdón, de los Jets de Nueva York, que fue bust, que no dio el resultado que se esperaba, y que cuando lo rescatan los Halcones Marinos de Seattle, sí llegó a tener juegos buenos, sí llegó a tener temporadas aceptables, pero desgraciadamente el que no tenga una buena línea, el que se le lesionen los corredores a cada rato, o que se dependa primordialmente de un solo receptor para poder salir adelante, pues es lo que hizo que no pudiera trascender más adelante, aunque tuvo un revival en su carrera. Tiene movilidad, es fuerte, tiene brazo aceptable, es veterano. El inconveniente es que, si mal no recuerdo, ya tiene 36 años. Y la línea que actualmente tenemos en los Raiders no acaba de dar el estirón. Ya tienen por ahí un tackle, ya tienen por ahí un guardia, pero faltan los otros dos del otro lado. Y por ahí, como que alguno de los destacados, como que ya tampoco está muy conforme. Los corredores, ese es el único punto absolutamente positivo ahora del draft. Terminaron seleccionando al que de calle, es el mejor corredor de esta generación, y que esperemos que sea generacional, trascendente a nivel profesional, en el caso de Ashton Jeanty, y que las comparaciones lo llevan a que tiene un nivel y un tipo de fortaleza parecida a lo que en su momento fue Barry Sanders, quien llegó a ser el segundo mejor corredor de la historia de la liga, solo por debajo de Emmitt Smith, ¿no? Entonces, el problema que tuvo Barry Sanders, recordarán que los Leones, equipo único para el que jugó toda su vida, los Leones no tenían otra cosa que no fuera Barry Sanders. Entonces él podía romper todos los récords, pero el equipo nunca ganó nada con él. Y espero que no vaya a ser el mismo caso de que Ashton Jeanty se convierte en la absoluta estrella de los Raiders, pero que los Raiders sigan sin ganar absolutamente nada, ¿no? Por ahí trataron de hacer algunas compensaciones porque se les terminó yendo en la agencia libre uno de sus mejores apoyadores, en el caso de Spinelli, que otro de los que se supone que eran fieles a los Raiders, etcétera, le ofrecieron la lana y se terminó alargando, ¿no? Entonces, para que nosotros nos vengamos a pensar que pues ya a estas alturas del partido hablar de una fidelidad, del amor a la camiseta, es muy poco común. Esto ya es muy raro. Eso es de una liga que ya hace mucho tiempo dejó de existir y que literalmente tenemos mercenarios para todo. Y eso nos lleva a dejar el planteamiento abierto para hablar del tema de Shedeur Sanders, pero eso lo hacemos en el siguiente bloque.